Bienvenidos. En el canal Congreso tenemos el propósito de informar a la ciudadanía cuáles son los caminos que deben transitar las leyes de la República una vez han sido aprobadas en el Congreso para que se hagan realidad en la vida práctica de los colombianos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es el proyecto de ley que reduce las semanas de cotización para las mujeres que ganan menos de 2 salarios mínimos para obtener la pensión. Las mujeres que devenguen hasta 2 salarios mínimos tendrán una reducción de 150 semanas a las previstas hoy en la legislación, gracias a un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de la República. Este proyecto busca principalmente reducir esa brecha y disminuir los obstáculos que hay hoy en el mercado laboral para las mujeres. Lastimosamente, en Colombia las mujeres no contamos con esas mismas oportunidades laborales que los hombres, lo que dificulta que podamos acceder a una pensión. En el año 2014, más de 400.000 mujeres, a pesar de haber cumplido los 57 años de edad que establece la ley, no podían pensionarse ni pudieron pensionarse porque no tenían el número de semanas cotizadas. Este proyecto lo que busca principalmente es eso, que las mujeres puedan gozar efectivamente de ese derecho al que puedan acceder todos los colombianos, pero lastimosamente por esos obstáculos que hay en materia laboral, ellas no lo pueden hacer. Lastimosamente es un proyecto que no las beneficiaría a todas, sino solamente a aquellas más vulnerables. Precisamente en la plenaria del Senado se decidió que es para aquellas mujeres que tengan ingresos por debajo de los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De autoría de los senadores Mauricio Liscano y Sandra Villadiego del partido de la U, con esta ley las mujeres de bajos recursos que cumplan 57 años deberán cotizar 1.150 semanas y no 1.300. La idea es que las mujeres solamente tengan que cotizar 1.150 semanas y cumplir el requisito de ley de los 57 años. Es decir, que ya una mujer, si está dentro de ese rango de recibir ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrá que cotizar alrededor de 29.5 semanas al año, lo mismo que hoy en día cotizan los hombres. Después de surtir los 4 debates requeridos, el proyecto pasó a sanción presidencial. Nuestra invitada de hoy en Del Dicho al Hecho es la doctora Rebeca Beleño. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral. Por muchos años fue asesora jurídica del Instituto de Seguro Social, además docente de varias universidades y hoy en día se desempeña como presidenta de Cooptraís. Doctora Rebeca, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Primero que todo, quiero preguntarle qué es Cooptraís. ¿Qué hace Cooptraís? La Cooperativa de Trabajadores del Seguro Social es Cooptraís. Una vez se liquidó el Seguro Social, los trabajadores conformamos una entidad del sector solidario que se denomina Cooptraís y que ha sido el patrimonio de esa empresa maravillosa que manejó el régimen de prima media, que es el régimen pensional de carácter público. Ese es el origen de Cooptraís. Nosotros manejamos ese régimen que realmente ha sido el que le ha dado fortaleza a las pensiones de este país. Pero además usted se ha dedicado a defender esos derechos de las mujeres, los derechos laborales. Exactamente. He considerado que el régimen no ha sido equitativo con la mujer. Realmente las mujeres no tenemos las mismas condiciones que tienen los señores para llegar a adquirir la pensión. Por eso hemos liderado a través del sector solidario un movimiento de esas mujeres que queremos que exista equidad de género y que logremos que las mujeres que tenemos una actividad mayor que los hombres podamos tener esa pensión con menos semanas. ¿Cómo han recibido ustedes la aprobación de este proyecto de ley que baja las semanas de cotización para las mujeres? Pues para nosotros es muy satisfactorio tener ese carácter social de algunos congresistas de poder rebajar de 1.300 a 1.150 semanas, porque esto permite que un mayor número de mujeres pueda tener acceso real a la pensión. Algunos dicen que los hombres requieren más edad, 62 años, las mujeres 57,
pero hay que tener en cuenta que la mujer entra más tarde al mercado laboral y por esta razón es más difícil que llegue a completar esas 1.300 semanas. Pues doctora Rebeca, vamos a hacer una pausa en nuestro programa, pero vamos a volver para seguir hablando de los beneficios de este proyecto de ley que ya está en manos del presidente de la República para su sanción presidencial y sobre todo de cómo será ese camino para hacerlo realidad, para llevarlo del dicho al hecho. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Sustitución de cultivos ilícitos. Se creará el Programa Nacional de Integración de Sustitución y Desarrollo Alternativo de la mano de las comunidades afectadas por cultivos ilícitos y con el apoyo de las autoridades nacionales. Así, las comunidades podrán participar en el diseño, ejecución y seguimiento de implementación. Se creará una estrategia integral para desarticular y judicializar de manera focalizada las redes del narcotráfico en el territorio. El gobierno se compromete a fortalecer la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía y a establecer estrictos controles a la producción y tráfico de insumos y a la producción de narcotráfico. Se creará el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Este programa será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. Es parte fundamental del programa la propuesta de la sustitución de cultivos ilícitos a campesinos de manera voluntaria. Esta propuesta también incluye la formalización y acceso a la tierra, asistencia técnica, estímulos a la economía solidaria, mercadeo y comercialización, acuerdos con las comunidades, priorización del territorio, recuperación ambiental y programa de prevención del consumo y salud pública a los habitantes del campo que se acojan a ella. El plan irá acompañado de un programa nacional de atención a personas que requieren tratamiento y rehabilitación por consumo de drogas ilícitas. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Movimiento político de las FARC y las curules. Una vez terminada la entrega de armas, el Consejo Nacional Electoral registrará a las FARC-EP como movimiento político. Este movimiento deberá tener nombre y personería jurídica. Para presentarse certámenes electorales, es decir, para hacer campaña política a cargos públicos como los demás partidos, primero tienen que haber dejado las armas, haberse reincorporado a la vida civil y ser un movimiento político reconocido legalmente, tener el umbral de votación obligatorio, o sea, el mínimo de votos que debe obtener un partido político para tener representación en el Congreso o en algún otro órgano de elección popular. Estarán obligados a que los medios de comunicación tengan acceso a sus actividades políticas y sus participantes políticos tendrán garantías de seguridad para el ejercicio de la política. De cumplirse los anteriores requisitos, esta condición aplicará inicialmente durante 2 periodos constitucionales, el que inicia el 20 de julio de 2018 y el correspondiente al de 2022. En esos 2 periodos podrán tener listas únicas de candidatos para Senado y Cámara de Representantes, con derecho a 5 curules para Senado y 5 para Cámara. Tanto en las campañas presidenciales como en las del Senado, se reconocerá a sus candidatos la financiación estatal que les corresponde por ley, de conformidad con las disposiciones de la autoridad electoral, como corresponde a cualquier movimiento político. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Gracias por continuar con nosotros. Cerrar las brechas o inequidades entre hombres y mujeres a la hora de pensionarse, por ejemplo, es una de las motivaciones que tiene este proyecto de ley del que estamos hablando hoy en nuestro programa, en el que se bajan las semanas de cotización para las mujeres que ganan menos de 2 salarios mínimos en Colombia. Doctora Rebeca, ¿en qué consiste esa inequidad que está hoy vigente? Bueno, la inequidad se ha venido presentando históricamente. Nosotros sabemos que la mujer ha tenido una gran discriminación y en su gran mayoría muchas de ellas han tenido que realizar labores de carácter doméstico, las cuales no son remuneradas. Esto no le permite cotizar al sistema. Adicionalmente, existe discriminación en el trabajo. La mujer, por su condición
de madre de familia, de esposa, tiene que trabajar muchísimas horas adicionales a las que trabajaría un señor en la oficina. Todos sabemos, Andrea, que la mujer tiene una doble tarea, la tarea de ser ama de casa, madre de familia y muchas veces tiene que salir al mercado laboral. Eso hace que la mujer entre muchas veces a ese mercado laboral cuando tiene la posibilidad en una edad mucho más avanzada que el hombre. Adicionalmente, el retiro de la mujer de la parte laboral es mayor que la de los señores, precisamente por esos problemas de tipo familiar. Adicionalmente, encontramos que hay una gran inequidad salarial. En cargos iguales, la mujer gana menos que el hombre, entonces cotiza por debajo de los señores. Todas estas situaciones de inequidad que más adelante miraremos que desde el punto de vista legal han venido existiendo hace muchos años. Ustedes recuerdan que antes la mujer ni siquiera podía disponer de sus bienes, solo hasta el año 1937 se les permitió que pudieran hacer uso de sus bienes propios. Cuando ella se casaba, era el esposo el que manejaba los bienes, era él el que tenía la representación legal de la señora. Las mujeres no teníamos acceso al voto. Solo en el año 1957, por primera vez, la mujer puede elegir y ser elegida. Entonces, todas estas inequidades que han venido sucediendo con la mujer, pensamos que este es un avance muy importante, no es lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? Porque aspiraríamos que este proyecto de ley hubiese contemplado también a aquellas personas con más de 2 salarios mínimos. Porque ¿qué va a pasar con aquellas que por 10.000, 20.000, 30.000 pesos no alcancen a los 2 salarios? No tendrían el beneficio. ¿Por qué solamente quedó para menos de 2 salarios mínimos? Pues nosotros nos los preguntamos, quizás en eso se quedó corto el legislador. Pensamos que lo equitativo hubiese sido que esta ley contemplara a todas las mujeres que tuviesen ese tipo de semanas, es decir, con las 1.150 semanas, independiente del monto de la pensión, porque es que ya el acto legislativo coloca un monto máximo. Entonces pensamos en nuestro movimiento y en nuestro grupo de mujeres, consideramos que la ley se quedó corta, pero que es un avance y tendremos que seguir luchando porque este derecho a la pensión sea realmente efectivo y llegue a toda la población. Otra duda que persiste es si por el hecho de que son menos semanas de cotización, ¿el monto de pensión va a ser menor para las mujeres? No, en este caso el hecho de que sea menos semanas, pues implica una base, hay algunos incrementos, pero que no son realmente muy significativos, porque en la práctica, con el mercado laboral y la inestabilidad que existe en el trabajo, es muy difícil que una persona llegue a completar 1.300 semanas. Ese es el otro gran aspecto. Tenemos un mercado laboral donde la mayoría de los contratos son contratos de trabajo a término fijo. No hay estabilidad laboral. Hay una rotación de la mano de obra, entonces llegar a 1.300 semanas casi que es un reto imposible. En la práctica es muy difícil que esa situación se dé. Esa sería la forma de hacer efectivo el derecho. ¿Hay datos sobre qué tantas mujeres hoy en Colombia se pensionan? Sí, tenemos un dato aproximado que nos dio Colpensiones en su último informe del 2017, que hay 2.8 millones de pensionados. De esos 2.8 millones de pensionados, 943.151 tienen una pensión que va hasta los 2 salarios mínimos. Y de ese grupo, solamente el 44% son mujeres, lo cual representa en cifras que el número de mujeres pensionadas que van hasta 2 salarios mínimos es mucho menor que el número de señores. Doctora, ¿usted conoce el origen del proyecto de ley?
Lo he oído lo del origen, lo de las motivaciones que tiene el proyecto de ley, y algo que me preocupa y que siempre ha sido como el fundamento en el cual objetan los proyectos de ley cuando pues, el pueblo está emocionado, las mujeres emocionadas, siempre ha sido el tema de la sostenibilidad financiera. Que de eso vamos a hablar en unos minuticos, porque antes de eso quisiera mostrarle lo que nos habló la ponente del proyecto de ley, ella es la senadora Nadia Ablel, a quien le consultamos cómo fue esa creación, ese trámite, todo ese proceso de paso por el Congreso de la República, y esto fue lo que nos contó. El proyecto se acompañó en todo momento desde la Cámara de Representantes, donde inició su trámite legislativo. Cuando llegó a Comisión Séptima de Senado, precisamente por ese impacto fiscal, se le hizo una pequeña modificación. En ese caso se habló de una reducción del porcentaje a la cual la mujer tiene derecho. La ley habla del 65%, entonces se intentó bajar un poco para hacer una especie de compromiso por parte de las mujeres que pudieran acceder a su pensión con 1.150 semanas, pero el porcentaje de lo que ellas iban a recibir era menor, precisamente porque es un proyecto que tiene impacto fiscal. Y por último, en el Senado se acogió una proposición que buscaba favorecer a las de menores ingresos, y la verdad es un proyecto que ha sido muy bonito, que siempre ha tenido el acompañamiento de todas las bancadas, y que desde todas las bancadas se han hecho proposiciones con el fin precisamente de ayudar a las mujeres en la reivindicación de sus derechos, de ayudar a aquellas que son más vulnerables y de darle una mano precisamente para que ellas puedan hacer un disfrute efectivo de su derecho a la pensión. Doctora Rebeca, ¿cómo vieron ustedes ese tránsito del proyecto de ley en el Congreso de la República? ¿Tuvo apoyo, tuvo acogida? Nosotros participamos, un grupo de mujeres, en estos debates, y realmente la gran mayoría estaba de acuerdo en reducir las semanas. Quizás la parte donde existió cierta controversia es en el monto, en el límite de que fueran solamente 2 salarios mínimos, porque deja por fuera una gran parte de la población femenina que estaría afectada. Pero también lo miramos desde el punto de vista de un avance importante. También ahí vimos claramente que las objeciones que presenta el gobierno se han dado a través del Ministerio de Hacienda por la parte financiera, y también por Asofondos, que siempre ha sido, digamos, como el régimen de ahorro individual, que tiene como una filosofía muy diferente a la que tiene el régimen de prima media con prestación definida, que es el público. Vamos a seguir hablando de esto, pero hacemos una pausa en Del Dicho al Hecho, ya regresamos. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Movimiento político de las FARC y las curules. Una vez terminada la entrega de armas, el Consejo Nacional Electoral registrará a las FARC-EP como movimiento político. Este movimiento deberá tener nombre y personería jurídica. Para presentarse certámenes electorales, es decir, para hacer campaña política a cargos públicos como los demás partidos, primero tienen que haber dejado las armas, haberse reincorporado a la vida civil y ser un movimiento político reconocido legalmente, tener el umbral de votación obligatorio, o sea, el mínimo de votos que debe obtener un partido político para tener representación en el Congreso o en algún otro órgano de elección popular. Estarán obligados a que los medios de comunicación tengan acceso a sus actividades políticas, y sus participantes políticos tendrán garantías de seguridad para el ejercicio de la política. De cumplirse los anteriores requisitos, esta condición aplicará inicialmente durante 2 periodos constitucionales, el que inicia el 20 de julio de 2018 y el correspondiente al de 2022. En esos 2 periodos podrán tener listas únicas de candidatos para Senado y Cámara de Representantes, con derecho a 5 curules para Senado y 5 para Cámara. Tanto en las campañas presidenciales como en las del Senado, se reconocerá a sus candidatos la financiación estatal que les corresponde por ley, de conformidad con las disposiciones de la autoridad electoral, como corresponde a cualquier movimiento político. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación.
Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Sustitución de cultivos ilícitos. Se creará el Programa Nacional de Integración de Sustitución y Desarrollo Alternativo de la mano de las comunidades afectadas por cultivos ilícitos y con el apoyo de las autoridades nacionales. Así, las comunidades podrán participar en el diseño, ejecución y seguimiento de implementación. Se creará una estrategia integral para desarticular y judicializar de manera focalizada las redes del narcotráfico en el territorio. El gobierno se compromete a fortalecer la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía y a establecer estrictos controles a la producción y tráfico de insumos y a la producción de narcotráfico. Se creará el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Este programa será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. Es parte fundamental del programa la propuesta de la sustitución de cultivos ilícitos a campesinos de manera voluntaria. Esta propuesta también incluye la formalización y acceso a la tierra, asistencia técnica, estímulos a la economía solidaria, mercadeo y comercialización, acuerdos con las comunidades, priorización del territorio, recuperación ambiental y programa de prevención del consumo y salud pública a los habitantes del campo que se acojan a ella. El plan irá acompañado de un programa nacional de atención a personas que requieren tratamiento y rehabilitación por consumo de drogas ilícitas. Acuerdo para la paz en el camino hacia la reconciliación. Regresamos en Del Dicho al Hecho y hoy estamos hablando de un proyecto de ley que beneficia a las mujeres en edad de pensión, sobre todo a aquellas que devengan menores recursos. Este proyecto de ley ya fue aprobado en el Congreso, pero como del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer. Los invitamos a ver qué sigue en ese trecho. Hemos escuchado que el gobierno quiere objetar el proyecto, la verdad no compartimos esa postura, creemos que no es responsable después de 4 debates que el gobierno se oponga a esta iniciativa, sobre todo porque desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, no existe una política clara de empleo para la mujer, de formalización para la mujer, y hoy en día la mujer colombiana lastimosamente no está haciendo uso, ni goce, ni disfrute del derecho a la pensión. Para ella es muy complicado poder acceder a ese derecho precisamente porque en materia laboral no hay condiciones para que ella pueda hacer uso de este derecho. Por el contrario, en su camino está lleno de obstáculos. En la medida que no haya obstáculos, en la medida que no haya una respuesta clara por parte del gobierno, una política de empleo para la mujer, esta es una iniciativa que en realidad garantizaría esos derechos de la mujer, sobre todo una justicia para la mujer en materia laboral. Doctora Rebeca, usted ya nos estaba hablando antes de nuestro corte de esas objeciones que fueron presentadas desde el Gobierno Nacional porque podría afectar esta nueva ley la estabilidad económica del país. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Nosotros consideramos que desafortunadamente los últimos proyectos de ley de carácter social siempre han venido siendo objetados por la misma razón de sostenibilidad financiera. En el caso de este proyecto consideramos que esa no puede ser la justificación, porque es que no todas esas personas, y aquí cabe la oportunidad para rectificar que cuando preguntaste lo del número de pensionados, hacía referencia a que el 2.8 son cotizantes. De esos 2.8 solamente el 2.2 llegan a pensionarse. ¿Qué pasa con esas otras personas que cotizan al sistema y nunca pueden lograr una pensión? Hay muchas personas que han venido desde muy jóvenes aportando al sistema, pero por muchas situaciones se retiran y no vuelven a cotizar o no alcanzan a llegar a completar las semanas. Entonces, aquí no tendríamos por qué determinar que no existen dineros para poder financiar este tipo de pensiones, además que la persona van a seguir cotizando al sistema. 1.150 semanas implica una gran parte de la vida laboral de las mujeres. Entonces consideramos que no puede ser la razón la sostenibilidad financiera por cuanto
el Estado también tiene que colaborar. Cuando se inició el Seguro Social, recordamos que las cotizaciones eran de carácter tripartito, tenía que aportar el Estado, el empleador y el trabajador, y el Estado nunca cumplió. Siempre las pensiones fueron financiadas por empleadores y trabajadores. Luego el Estado está en una deuda grandísima con la población y en este caso con las mujeres. ¿Qué pasa si el gobierno definitivamente objeta la ley, como se ha anunciado? Si el gobierno objeta la ley, consideramos nosotros que debemos seguir luchando por esto. Debemos seguir organizándonos las mujeres y seguir reclamándonos nuestros derechos. Sabemos que no es fácil. Yo te comentaba históricamente cómo las conquistas que hemos logrado las mujeres han sido a través de los años y han sido también un resultado de la unión, de la fuerza. Queremos que todas las mujeres se unan en esta causa y logremos que el gobierno nos escuche. Yo estoy segura de que estamos en un gobierno que habla de paz. Para que exista una paz, tiene que haber una justicia social. Y que el gobierno que nos está escuchando en este momento, las mujeres, hacemos parte muy importante dentro de este proceso de paz y de formación, y más el sector solidario. Las mujeres del sector solidario estamos apostándole a un modelo económico que permita una mejor distribución y una mayor equidad con la mujer. Entonces, aspiramos que el gobierno nacional sancione este proyecto de ley porque hace justicia con la mujer. Tenemos muchas jurisprudencias de la Corte donde la misma Corte ratifica que esa diferencia que debe existir entre la edad y las semanas de cotización obedece a razones fisiológicas, económicas y sociales y que es una deuda para que exista una justicia social con la mujer colombiana. Pues doctora Rebeca Beleño, gracias por haber aceptado esta invitación a Del Dicho al Hecho y esperamos tenerla en próximas oportunidades. Claro que sí, mi querida Andrea, muy amable. Invitar a todas las mujeres a que sigamos organizando y que este proyecto de ley llegue a feliz término y felicitar a aquellos senadores con ese carácter social que han venido mostrando la otra cara de Colombia. Pues muy bien, antes de irnos le preguntamos a los colombianos sobre nuestro tema de esta semana y esto fue lo que nos dijeron. Pienso que la mujer pues desde que siempre ha sido discriminada y ha tenido muchos casos de violencia y eso, entonces qué bueno que se le merme el tiempo y pueda tener su pensión a menos tiempo. Es un atributo más que se le puede brindar a la mujer para que disfrute su pensión en vida, porque ya luego de muerto ya ¿quién la disfruta? Y si el gobierno se queda con ese dinero que se ha recaudado durante tanto tiempo. Y invito al presidente para que por favor sancione esta ley porque va a beneficiar a la mujer, ¿no? Con 1.150 semanas, ya no serían 1.300 semanas, sino 1.150 semanas y esto pues apoya a la mujer, digamos, en su sostenimiento de su familia, más si es una mujer cabeza de familia o cabeza de hogar, pues le va a servir para el sostenimiento de su familia. Sería pertinente y sería bueno la aprobación y estaría de acuerdo con eso. Sí, totalmente estoy de acuerdo. Considero que en el país es necesario comenzar a incentivar proyectos que ayuden no solamente a las mujeres, sino también en general a los hombres, a las personas, para que la pensión sea más rápido, porque no es justo que una persona a sus 62, 73 años de pronto esté trabajando y en labores de pronto difíciles. Entonces estoy de acuerdo y ojalá sigan incentivando proyectos que ayuden a las mujeres. Llegamos así al final de nuestro programa, no sin antes agradecerles por su sintonía y recordarles que estamos al aire cada semana para contarles en qué van las leyes que se aprueban en el Congreso de la República y cómo se hacen realidad en la vida práctica de los colombianos. Los esperamos en Del Dicho al Hecho.